Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, a continuación, como todas las semanas, vamos a conversar con Erwin Patiño. Él está en el centro del país, en el mero centro, entre Aragua, Carabobo, Lara, todos esos estados, pues, que de alguna manera en algún momento fueron productores de primera línea y hoy están desguarnecidos. Pero con todo y eso, yo estoy viendo ayer un alarde por allí del régimen de que recaudaron en lo que va del año 5.000 millones de dólares, no sé por cuál vía. Yo creo que nos quieren vender una aparente bonanza que no es tal para que la gente se traiga el cuento de que el gobierno sí está empujando la carreta hacia donde es. Pero el pueblo llano dice que no. El pueblo llano está en unas movilizaciones pidiendo cambio desesperadamente. Hicieron un simulacro que de alguna manera los desdibujó también, porque inclusive no dieron cifras nunca de cuánta gente participó, pero en la calle se veía que no eran tantos como los que concurren a eventos como ese que yo tengo atrás, por ejemplo. Eso sí es gente aglomerada, deseosa de pronunciarse. Los que estaban en esas colas, algunos se veía que iban para que les tomaran la foto y se salían. O sea, estaban como llenando un requisito bajo condiciones, ¿no? Pero no Así es. convencidos. Entonces, yo creo que el régimen tiene una situación bien difícil porque ahora aflora con un propósito de diálogo con Estados Unidos de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo vislumbras tú ese panorama así tan sorpresivo? Mira, las conversaciones se han venido dando. Producto de eso, en este momento, gracias a la participación de Chevron y de las empresas de servicios que acompañan a Chevron en el proceso productivo, se han logrado, en este momento, la producción de petróleo está en el orden de los 900.000 barriles diarios, cuando llegó a bajar a cerca de 400.000 barriles diarios, desde más de 3 millones Ujú. Que y llegamos a medio de tener, sí. barriles. Y el petróleo siempre ha sido y va a ser por mucho tiempo el motor de la economía venezolana. Ok. Todo lo demás, mira, está bien. El asunto es cómo aprovechamos y si tenemos una oportunidad de mejorar, cómo vamos a aprovechar eso hacia el futuro, Ujú. ¿ok? Tratar de aprovecharlo lo mejor que como se aprovechó en el pasado. No digo que fuera mal, pero debiéramos pues, aprovecharlo mejor y tratar de que el país termine de enrumbarse y dejar de depender exclusivamente de la renta petrolera. Porque lamentablemente cuando no tuvimos la renta petrolera, cuando se cayó la renta petrolera, cuando se despilfarraron los miles, los millones de dólares que se recibieron por petróleo. Entonces, cuando eso se despilfarró y se acabó con eso y no se invirtió en la forma adecuada, entonces, bueno, caímos en lo que estamos. ¿Eh? Pero Una, se siguen despilfarrando igual una porque, caída de la economía de más del 80%, exacto, y que se recupera muy lentamente. Y bajo el esquema político actual va a ser muy difícil que se recupere. Entonces, está bien que converse. Está bien. No, mira, cónchole, bienvenido, pues. ¿Sí? Por fin se convencen que las negociaciones con China y con los rusos no van a mejorar la economía venezolana. Que el camino es ese. Y en el futuro será negociar con el FMI y los otros institutos, los organismos multilaterales que pueden financiar capital, que pueden financiar crecimiento, que pueden financiar infraestructura y que tienen ese esquema de financiamiento. Aquí habrá que llegar a una negociación de la deuda donde los que prestaron dinero en ciertas condiciones, y ya las condiciones no están, te reconozco tanto de lo que te debo, ¿no? Pero tenemos que ir a un proceso de negociación, no podemos seguir en esto donde el país debe, no sé si son 150 o 200.000 millones de dólares, que no tiene condiciones de pagar y como estamos jamás lo va a pagar.
Pero ¿Mm? a Ni mí a lo los que me preocupa y me llama la atención es que, chinos, ni a los rusos, ni a lo que debemos. sí, pero a mí lo que me preocupa es vamos a negociar tú y yo, pero no está tomando en consideración a los sectores oposicionistas que de alguna manera hoy día tienen en la calle una representación ultramasiva y que tienen algo que decir y que tienen que Sí, plantear dónde han estado los errores y qué es lo que hay que corregir. claro. Y si ese gran conglomerado va a formar parte o no de esos diálogos, porque lo hubo Claro. en México y lo hubo en Colorado y los Ujú. ignoraron Sí, y no los han cumplido hasta ahora cabalmente. sí. Entonces ahora quieren irse por la vía del acuerdo de Qatar, un acuerdo que Sí. nunca trascendió y nunca se supo en qué términos estaba concebido. De qué se trata? Entonces, Exacto. el asunto es, si el otro no funciona, si el otro se le boicotea, entonces, un convenio, mira, acéptame como estoy, ¿m? Que el país siga A la gobernado por deriva. nosotros, Y a la deriva. negociamos, y a Ajá. la deriva, y negociamos. Ese es el planteamiento. Exacto. Pareciera, Eso es lo que no aclara. O sea, Pareciera, ¿no? ¿cuáles son los puntos que van a dilucidar en ese Pareciera, encuentro con Estados ¿eh? Unidos? La Hay gente que tiene que preguntarle, saberlo. La gente está en la calle sí, y quiere saber, sí, o sí, sea, qué es lo sí. que están haciendo con su destino, con su ¿Qué va a futuro. hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si el gobierno pierde las elecciones? Eso es lo que Eso es tienen lo que que quiere decir. saber la gente. Ok, Exactamente. sí, sí. Exactamente. ¿Qué va a pasar si yo pierdo las elecciones? Exactamente. ¿Entiendes? Ese es el planteamiento. ¿Mm? Pero ellos quieren asumir el diálogo en rol de Y bueno, ganadores anticipados. sí. ¿Entiendes? O sea, nosotros vamos a quedarnos allí y yo quiero negociar contigo. Eso no es Sí. el término de la negociación que se exige hoy día, sino cómo va a quedar Y el eso no es plan lo que... conglomerado nacional que ha estado golpeado y cómo van a quedar los migrantes, o sea, cómo vas a responder Sí, tú por eso. sí. Y los delitos, Y eso y no es lo que pinta la gente en la calle. exacto, y cómo vas a responder frente a las acusaciones que tienes a nivel internacional a la Corte Internacional de Esas son otras Justicia. cosas, pues. Sí, O sea, eso es lo que tienes que aclararle a Estados Unidos sí. y a Entonces, quien dialogues con quien dialogues. así es, así es, así es. Esas son las circunstancias, chicos. Y mira, realmente, ¿Y hablemos de esperanza. qué ha sabido de, porque me interesa mucho? O sea, en estas circunstancias, el esquema de la gente de Fede Cámara, de las cámaras de comercio para una convención que ya está cercana ahora en julio. O sea, no ha trascendido nada, no han mostrado un plan de acción, de propuestas, de formulaciones. O sea, eso es lo que hay que negociar hoy día y esos sectores no están Eso siendo no, sí, tomados en hasta ahorita yo no he cuenta. visto, hasta ahorita no he visto el programa. Si el Exacto. programa, si la cosa va a ser algo como la exposición industrial Ujú. de Aragua reciente, Después Aragua, sí, ajá. de Esparagua, el relanzamiento de Esparagua, donde se vieron muy pocas industrias. Ujú. ¿Mm? Los industriales están pendientes de otras cosas, de cómo sobrevivir, de cómo pagar los impuestos Exacto, excesivos. Tú hablabas de los 5.000 millones que se van al gobierno. Eso se lo han sacado a las pocas empresas, ¿m? exacto. Que contribuyen y pagan y que están siendo exprimidas, ¿eh? Por el CENIA Pero y es lo por que el yo digo, gobierno. yo te hacía planteamiento porque no Sí, hace nada, se sí. vanagloriaron de que por vía del sector privado lograron cubrir la primera cuota de los pensionados. Pero si te dices ahora que te está entrando dinero a chorros, ¿cómo es que entonces tú estás expoliando al sector privado para pagar las pensiones de los jubilados? Sí. Están entrando más dinero porque con 900.000 barriles diarios de petróleo no son suficientes, pero son más que 400, son más que 700 y son más que 800. Exacto. ¿Ok? Y también eh, estas empresas están participando en el mercado cambiario, la, en las casas de cambio, vendiendo también los dólares que reciben, que reparten, que traen y y vendiendo a través de las de las casas de cambio. Y eso ha ayudado también a mantener un equilibrio en la tasa de cambio. En mi opinión, una sobrevaluación en la tasa cambiaria, Mm. que en cualquier momento esto habrá que irlo corrigiendo, porque la tasa
de cambio no sube de 36,50, la tasa oficial, Ujú. mientras la tasa en el mercado libre En supera a veces 40 los y, 40 y pico, $40. sí. Exacto. Sí, sí, 40 y algo. Y 40 ahí y se algo. mantiene. Sin embargo, a mí ninguna de las dos me parecen razonables, honestamente. Entonces, aquí, y lamentablemente cuando ocurren estas cosas y en un momento determinado, ahora vamos a tener algún fenómeno de devaluación importante. Entonces, y en eso yo creo que yo he estado conversando con algunos economistas y gente experta en la materia y pienso que eso va a ser así en un futuro cercano. Hay mucha desconfianza en el sentido de que eso se mantenga, pues. Es más, los precios, tan es así, la circunstancia es que los precios en dólares suben. Se Sí, dice la tasa de cambio se mantiene, pero los precios en dólares suben. ¿Cómo entender eso? claro. Ese es otro, No, y ya es el un país, elemento y el, pa- importante. y Entonces, el, pa- y sí, el país ya está hastiado sí, de ese recurso de sí, tapar aquí para poner aquí y mover los recursos de un área para otra. Y eso sí, inclusive tampoco es legal, porque los presupuestos que se destinan para un fin son para sí, ese fin y punto, pero allí no. Ahí los presupuestos se claro. destinan para un fin y entonces Ah. el No, y funcionario el papel, con licencia gubernamental hace lo que le da la gana y lo usan hasta para campañas electorales y para actualmente lo estamos viendo, sí. están usando Y el papel, el patrimonio del y el Estado papel del Banco Central, que tampoco es muy claro. exacto, Eh, que no rinde ni siquiera ujú. informes ni nada. El patrimonio, el patrimonio lo está usando Exactamente, se en ve campañas políticas. especulado Sí, de uso y sí, entonces eso no lo se sanciona ve. nadie. Es, es- es evidente. Pero bueno, las Bueno, leyes no se aplican. no, Sí, no se aplica, no se aplica. ¿Y qué supiste así es. de la tormenta ahora por allá por el oriente? La gente tuya, Margarita, no te ha informado Mira, por nada. lo menos ha llovido, pero no ha habido mayores desastres. Ok, La situación se ha desplazado. Bueno, allá nos protege la Virgen del Valle, sí, Dios, siempre. sí, señor, Eh, Dios hay que mediante, Dios seguir mediante. viendo con mucha fe. Sí. Hasta ahorita creo que había por ahí algunas inundaciones en Cumaná. Bueno, Sí, Cumaná está muy baja y realmente con cualquier sí, lluvia fuerte se se inunda. sacude, Entonces, sí. se sacude, sí, sí, a pesar de, no sé cómo estarán el mantenimiento de los canales que se hicieron por allá en el Bueno, gobierno de Caldera. No sé si es creo de que fue el gobierno de imaginárselo, Caldera. si, es de imaginárselo. Si Eh, todo está mal, ahí no debe haber nada sí, bien. no hay mantenimiento de eso, entonces, claro. Porque Entonces, a ese pobre Estado Sucre siempre lo han tenido las abandonado. cosas vuelven al sitio donde salieron. Sí, Sí, así señor. es. Sí, Bueno, sí. Edwin, no sé si tienes algún otro punto que quieras No vale señalar. eso. Y bueno, mira, mucha esperanza. Sí. ¿Cómo viste el Vamos a simulacro seguir. en Aragua? ¿Operó de manera aceptable o qué? Si yo andaba por Caracas. Yo Ah, tú andaba por estabas en Caracas, Caracas, ok. sí. Sí, no, sí, sí. Y en Caracas tampoco fue muy trascendente, pues. Sí, las Sí, lo informaciones que tengo que he entendido es que recibido dicen que en sí, el la gente país, fue, pero sí, no, sí, no, sí, no pero había no, motivación, había como un sí, no hubo compromiso, mucha participación. No hubo mucha mucha gente participación. obligada, sí. Sí, Tanto que los policías los sí, llevaron uniformados, a los bomberos, a todo sí, el mundo lo llevaron sí. uniformado a hacer colas, Hacer eh, cola y votar, sí. cosa que no es razonable ni es permisible, pues. Pero es Eso es lo que una tenemos, pues, y demostración de bueno, lo coaccionados que están. sí, Pero la gente igual no es- tiene miedo, pareciera. sí. Y en el sector empresarial, volviendo al tema en el sector empresarial, mira, realmente yo veo mucho temor, veo mucho culillo. ¿Sí? Entonces, Ok. sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, el miedo es Sí. libre. Sí. No, no se atreven a pronunciarse porque Entonces, a expresarse, lo poco que sí, mantienen activo, pues lo pueden perder sí, si el régimen así es, en así esas es, locuras a las que nos tiene acostumbrados. así Lo, es. porque ellos no han cesado en los propósitos Como dicen, el miedo es libre. sí, no han dejado de coaccionar al sector Sí, sí, privado, pues. sí, La prueba está con lo de las pensiones. claro, Sí, ahí está, pues. tienen una espada de Damocles montada encima todo el Sabemos tiempo. que muchas empresas que son intensivas en mano de obra han sido muy afectadas, porque Sí, el 9% de empresas que son intensivas en mano de obra, que el costo más importante, o uno de los costos más importantes es la mano de obra,
son las más afectadas. Ya, Y en eso, la agroindustria, claro. el Bueno, campo. el campo, sí. Entonces, esos, sí, 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 la agricultura, la agroindustria. Entonces, esos están bien afectados. Y operando sin financiamiento Por eso no me, por apropiado, pues. eso no me he puesto. Esa es la situación. Y, Eh, y el equipamiento y la actualización tecnológica de esa finca que estaban mecanizadas, eso se vino a cero bueno, también. también, también. ¿De dónde importa la tecnología si no hay con qué? Todas esas cosas. Sí, Sí, bueno, por eso, chicos, hay que volver al pasado. sí, de alguna A ver manera, si, y sí, recomenzar con fuerza y recomenzar con fuerza con mucho y entusiasmo. Recobrar el entusiasmo recuperar las y, siembras, exacto. recuperar la agricultura, la agroindustria. Yo creo que Y empezar a esto, emprender de verdad, verdad. Sí. de verdad, verdad. Sí, Y bueno, sí, los que están afuera están muy dispuestos y están con ideas bien concretas, pero no se atreven hasta que eso no cambie y haya seguridad jurídica, pues. claro, Es otro factor importante también. Pero vamos a ver si estas así es. conversaciones se dan. A mí me da la impresión de que no es más que un amago para confundir y hacer creer. No, yo creo que sí, yo creo que sí, Eso no no. llega a nada. Y, y, Sí. y, De y, y conversar, 20, mira, yo no creo y 20 que sea días más de lo de, que se ha conversado. y 20 días de diálogo Ya, ¿cómo dice? Se llenan en los vuelos, yendo y sí, viniendo. así es. Y la Así es. conversación no avanza. Esta Bueno, mañana, chico, me fui a la montaña que está cerca aquí de mi casa y me cayó un palo de agua, chico. Me ah, recordé de los años 60 cuando acá, estuvimos en Margarita con 5 años sin lluvia y comenzó a llover por allá en el año 60. sí, ¿Eh? aquí empezó a llover ya también todos los días. Sí, Y, y y- salíamos y está a bañarnos mejorando un con la poquito lluvia. el clima, está un poquito frío ya, Sí, por lo menos. sí, qué bueno, qué bueno. Ahorita estamos en 16, que bueno, es Uy, tolerable. qué bueno. Sí. Bueno, cualquier cosa estamos pendientes. De Bueno, todos José modos, pues, Antonio, un abrazo. para mí ¿Eh? Aragua es clave. Te Sí, agradezco mucho que seguiremos, estés muy pendiente de cómo se sí, seguiremos desenvuelven las cosas conversando. allí. ¿Ok? Sí. Y bueno, Sin estamos novedades al frente, como dice. Sí. seguro. Estamos en Un contacto. Bueno, abrazote, pues que estés gracias, muy bien. Edwin. Hemos Igualmente, pues. terminado así Mesoeconomía con Edwin Patiño desde el centro de Venezuela. Hasta luego.